Hemos titulado el mensaje lidiando con la tristeza o la culpa. Pero yo creo que si usted viene aquí hoy con culpa o con tristeza, usted saldrá de aquí libre en el nombre del Señor. Por su gracia, ¿verdad? Por su gracia, Él nos ayuda, Él nos libera. Más adelante estaré hablando de una encuesta a 500 personas con sentimientos de culpa. ¿Qué dijeron? En esos versículos en 2 Corintios capítulo 7, del 8 al 10, la palabra que aparece como tristeza es lipé. Tristeza, lamentación, estado de infelicidad caracterizado por remordimiento, por culpa. Otra traducción es tristeza, estado de sufrimiento y ansiedad mental. Y otro significado es estar abatido por el dolor. Todo esto significa esa palabra en griego, como usted ve ahí en 2 Corintios del 8 al 10, que se habla de tristeza. Eso es lo que significa. Si buscamos en algunos diccionarios, dice tristeza, estado anímico que ocurre por un acontecimiento desfavorable, que suele manifestarse con signos exteriores como el llanto, pesimismo, melancolía, falta de ánimo, baja autoestima, en otro estado, insatisfacción. Y la palabra tristeza proviene del latín tristitia. También buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, que dice remordimiento, inquietud, pesar interno, que queda después de realizar lo que se considera una mala acción. Viene el remordimiento cuando usted considera que ha hecho una mala acción. La culpa, en el mismo diccionario, acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Pero qué interesante que un diccionario secular también incluye una parte teológica, que dice también el diccionario de la Real Academia, que también la culpa es pecado o transgresión voluntaria de la ley de Dios. Qué bien. Vamos a leer entonces el pasaje en 2 Corintios capítulo 7 del 8 al 10. Dice así: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque a veces tú permites tristezas en nuestras vidas, de la cual no tenemos que arrepentirnos, porque nos llevó a la salvación y nos lleva a la salvación. Te pedimos, Espíritu Santo, que si alguien aquí presente o que nos escuche posteriormente está padeciendo de tristeza, que tú uses esa tristeza para salvación en Cristo Jesús. La única solución a esa tristeza, a ese pesar, a esa culpa, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Tú tendrás cuidado de nosotros. Ten misericordia, oh Dios, de este mundo que anda con remordimiento, con culpa, y no encuentra solución, buscando en otros caminos la solución a sus problemas cuando solo lo pueden encontrar en Cristo. A ti te alabamos, a ti te bendecimos, y ayúdanos a poner tu palabra en este momento. Obra, Espíritu Santo, en cada corazón. Abre nuestras mentes, nuestro entendimiento, no solamente para escucharla, sino también para recibirla y también para aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Pablo dice, porque aunque os contristé con la carta. Ya estudiamos la primera carta a los Corintios, ¿se acuerdan? Y Pablo fue fuerte con los hermanos de esa iglesia ahí en Corinto. Y dice que no le pesaba, porque fue contristado esos hermanos para arrepentimiento, se arrepintieron posteriormente. Pero en esa carta fue duro. En esa carta él tuvo que hablarle como el padre espiritual a esa iglesia. Tuvo que hablarle de los problemas que estaban viviendo esa iglesia. Pablo sabía y un poco le preocupaba cómo habrán reaccionado, y estaba deseoso que regresara Tito con respuesta. ¿Se habrán arrepentido o se habrá dividido aquella iglesia y habrán seguido por sus caminos? ¿Qué decisión habrán tomado ante mis palabras tan fuertes con las que yo le escribí? Y es que a veces, hermanos, confrontar el pecado
tiene que romper con el confort que muchas veces nosotros entendemos como amor o compasión. Cuando hay pecado, a veces tenemos que actuar fuertemente como hizo el apóstol. No podemos guiarnos por ese falso amor que quiere que siga en la iglesia el pecado. Tenemos que venir a la palabra y ajustarnos a la palabra. El pastor fiel no debe evitar llamar a su pueblo a la obediencia a la Escritura. Un pastor fiel a la palabra va a llamar a su pueblo a que sea fiel a la Escritura. No a lo que el mundo dice que es amor, no a lo que el mundo dice cómo debemos comportarnos, sino a lo que la Biblia dice, a lo que Dios dice cómo debemos comportarnos. Y ese fue el reto del apóstol Pablo, escribiéndole: esto es lo que dice la Escritura, ustedes andan así, asados, de esta manera o de la otra, pero están mal. Y se lo dijo bien fuerte: saquen a aquel hermanito que tienen allá adentro entre ustedes. Y le habló fuerte, no voy a repetir, ya dimos los estudios sobre ese y los hermanos sobre esa carta. Y los corintios estaban luchando cómo romper totalmente con ese estilo de vida con los que todos un día llegamos al evangelio. La mayoría llegamos de un estilo de vida mundano. Muy pocos fuimos criados dentro de una familia cristiana con los principios bíblicos. La mayoría nos convertimos luego de haber andado en el mundo, en las cosas del mundo. Pero un día nos dimos cuenta que este era el mejor camino. Amén. Y el Espíritu nos convenció de pecado, justicia y juicio. Y aceptamos ver la vida como Dios la ve. No como el mundo dice que la debemos verla. No como yo creía que debía verla. No como mi familia, mis amigos, que no conocen la Escritura, me decían que así es que vive la vida, disfruta la vida, que la vida es corta. Como sabemos que es un camino de muerte. Dicha obediencia a la palabra presupone un arrepentimiento verdadero, que solo llega cuando hay tristeza por el pecado, como estaban tristes. Entonces estos hermanos, al recibir la carta del apóstol, se entristecieron. El hermano aquel que se mandó a disciplinar se entristeció. Después también regresa a la iglesia después de ser disciplinado. Lo vemos en la segunda carta. Pero es que bueno que cuando Dios nos confronta con su palabra, que nos dé tristeza desobedecerlo, que nos dé tristeza seguir como estamos. Porque así todo el mundo lo hace. Porque la mayoría de las iglesias son así. Porque en otras iglesias lo hacen. Porque yo creo que está bien. No, ¿qué dice Dios que debemos hacer? ¿Cómo es que debemos actuar? Y esta iglesia en Corinto tenía el atractivo del antiguo paganismo. Todavía cuando llegamos del mundo a la iglesia, parece que las cosas afuera tienen un atractivo. Y no queremos desprendernos de ellas. Pensamos que el estilo de vida anterior tiene su atractivo. Y nos dividimos entre lo que dice la palabra y el, entre comillas, atractivo de las cosas buenas o que quizás no son buenas con la Biblia, pero pensamos que eran buenas según tu estilo o mi estilo de vida. Y que no es difícil derribar. Le era difícil a los corintios derribar aquel antiguo estilo de vida. Por recordar solamente un pasaje de cómo era el estilo de vida de ellos. Fíjense cómo el Espíritu puede obrar y obra. No importa el estilo de vida en que hayamos estado involucrados antes de conocer a Cristo. Dios es real. Dios es fiel. Las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos cambia, nos transforma. No hay nada que sea imposible para Dios que no lo pueda cambiar. Y el Espíritu a través de Pablo contrista, llama a la reflexión a los corintios y Pablo les recuerda: no es rey, 1 Corintios 6 de 9 al 11, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero lo triste es que continúa diciendo, es que todo eso que yo leí ahí, quizás a usted le suena un poquito fuerte a su oído. Los hermanos que están sentados en esa silla habían sido algo de eso, cada uno de ellos, de todo eso. Pero dice, y estos eras algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Todos ellos supuestamente se habían arrepentido de todo eso que la Biblia no llama estilo de vida favorable, llama pecado. Y ellos se arrepintieron de ello y habían aceptado a Cristo, supuestamente. Entonces Pablo dice, si ustedes lo hicieron,
Dejen de seguir codiciando esas cosas. Dejen de seguir ustedes andando en ese rumbo. El que era fornicario ya no fornique más. Que eso es tener relaciones sin estar casado. El que tenga ídolos, que lo deje. El que sea adúltero, traicionando al matrimonio, que lo deje. Los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, maldicientes. Ustedes eso ya lo dejaron. Pues no vuelvan atrás. Como hay un himno que dice, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y estos hermanitos estaban vacilando. Parecía que querían volver atrás. Y es que vivimos en un mundo donde el engaño, la decepción, la injusticia produce mucha tristeza en nuestras vidas. Pero lo mayor que produce tristeza y lo triste, valga la redundancia, es que el mundo no lo conoce, es el pecado. Y es la corrupción sexual, moral, la corrupción ética en las normas de conducta en las cuales vivimos en nuestro mundo y en las cuales aún se encuentran lamentablemente muchos hermanos dentro de la comunidad de fe en las iglesias. Entonces tenemos que romper con esas conductas, no debe seguir un mundo de engaño, porque todas estas cosas están trayendo, y lo vamos a ver más adelante, tristeza, no que no están conduciendo a arrepentimiento, porque no se quieren arrepentir, quieren que están bien, y está trayendo muerte, está trayendo remordimiento, está trayendo culpa, está trayendo un estado de desasosiego y las personas no saben por qué, y como quieren seguir y no romper con las cosas que le llaman pecado, entonces van a la pastilla, van al médico, cuando en la gracia de Cristo hay libertad. En el poder del Espíritu hay libertad para todas estas cosas y para librarnos la tristeza, el remordimiento y la culpa. En Romanos capítulo 1, versículo 26 al 32, cuando se empecinan las personas, el mundo, a no venir a Cristo, a no dejar su estilo de vida, ¿qué nos dice? Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Mira ustedes como Pablo en las dos cartas, a dos iglesias le llama la atención sobre lo mismo prácticamente. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que aún, dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que estas cosas traen juicio de Dios, aunque lo entienden, ellos lo siguen practicando. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Qué fuerte. Estas palabras de un pastor, si la dijera un pastor hoy, salimos en la prensa como palabra del pastor, pero estamos hablando de la palabra de la Biblia, eso no lo pueden quitar. Pero qué fuerte hablar del pastor, el Pablo, apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que aún en la conciencia la persona sabe, algo le dice de los 10 mandamientos que conocemos, la cruz que ven en las iglesias, que el Espíritu está obrando en ellos, algo le dice que están mal, pero lo siguen haciendo, y no solo lo hacen, y que esto trae juicio, a veces trae hasta enfermedades, como digo, psicológicas, a veces trae enfermedades psicosomáticas, a veces trae problemas de muerte por conflicto que hay en todas estas cosas, sino que también se complacen en las que lo hacen. Había que estar advirtiendo la iglesia en Roma. Fíjense, ustedes quizás fuera, antes de ser cristianos, esta era una actitud normal de ustedes, hacían todas estas cosas. Incluso le daban palmaditas. Eres un bárbaro, eres una bárbara, te vi, como estás acabando. Así era nuestro pensar anteriormente. Pero lo triste es que eso, entremos al cristianismo y no hayamos roto todavía con esas costumbres. Y el hermano que supuestamente aceptó a Cristo, se arrepintió de sus pecados, todavía le decimos, eso no importa, todo el mundo lo hace, más adelante, después, y sigue el pecado. Y algo corrompido, un saco corrompe todo el saco. En la iglesia, por eso Pablo llama a la reflexión. Y en Corinto estaban
Cuando los llamó en la primera carta, por eso Pablo está preocupado. Ya se acabará la iglesia. Con lo que le dije, todo el mundo se va a ir, porque ahí esa iglesia no está aceptando la palabra. Con ese hombre que anda con su madrastra. Están contentos, están orgullosos porque son tan espirituales, tienen tantos dones, creen que hay tanta libertad, que Dios es tan amoroso, que Dios los permite todo según la interpretación de ellos, que ellos están bien y eso no importa, y que vengan más de todo lo que ya hemos leído. No voy a repetir, después ustedes lo repasan. Pero estaban contentos. Ven para acá, amiguito, eso es un falso concepto. Si antes éramos amigos de alguien y compartíamos esas cosas, ya no podemos ser siendo amigos de esa manera, por personas que están en pecado. Si realmente le amamos, tenemos que decirle, cambia, arrepiéntete. Y luego, de llamamiento, nos llaman a separarnos de ellos. Es falso si un hermano está en esta actitud y a algún otro hermano le pasa la manito. No le está amando, le está engañando. Es una falsa amistad. Y los corintios están más orgullosos de convivir con el pecado, de tener ese hermano ahí. Y Pablo le llama la atención. Luego se entristecen, lo bueno cambian, se arrepienten. Pablo les recuerda que practicaron todas esas cosas, que ya se habían arrepentido, como leí anteriormente, que habían sido lavados en el nombre de Jesús, si es que lo hicieron. ¿Por qué quieren volver otra vez? Tenemos que recordarnos que si en realidad nos hemos arrepentido nosotros de nuestros pecados y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, entonces ya no debemos practicar más esos pecados, ni relacionarnos con llamados hermanos que se complacen en estar practicando estas cosas. ¿Y quién entonces era el malo? Según el concepto de la amistad, ¿quién era el malo? El apóstol Pablo. Mientras ellos reflexionaban, pero mira el apóstol este, que fresco. Decirme a mí que tenga que dejar yo esta relación porque no quiere aceptar la palabra de Dios. El malo era el apóstol Pablo. El bueno, los amiguitos que le daban palmadas en la iglesia a ese hermano. No, pero realmente que estaba haciendo el bien era el apóstol Pablo. Como todo padre que ama a un hijo y lo disciplina. Que nos cuesta disciplinarlo porque le amamos. Pero tenemos que hacerlo si queremos que rectifique. El amor de verdad, si nosotros como padre amado queremos cosas buenas para los hijos, nuestro Padre Celestial es mucho mejor que nosotros, infinitamente mejor. Y quiere lo mejor para nosotros cuando nos llama a la reflexión. Los corintios se complacían en aquel hermano. Pero hoy también tenemos pastores y pastoras e iglesias que se complacen en tener su membresía, personas con ese estilo de vida que ya leímos anteriormente y no les importa. Y Pablo estaba esperando una reacción de ellos, una respuesta de arrepentimiento. Y eso es lo que debe esperar todo pastor e iglesia con la sana doctrina. Esperar un cambio, transformación. Lo que somos en Cristo, somos que ahora nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Creemos que el Espíritu Santo nos hace una nueva persona, una nueva criatura, que nos ayuda a ver la vida de manera diferente. Y que nos ayuda también a los pasos que tenemos que dar para cambiar. Para salir de esa tristeza que conduce a muerte y nos lleva a la tristeza que produce arrepentimiento y salvación. Quiero que vayamos al versículo 10 nuevamente. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Si esa tristeza, aleluya, que vino, que me cambió, me transformó, no tenemos que arrepentirnos de ello con ese juego de palabras. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Vamos a hablar de esa primero. Así que, lidiando con la tristeza. Aquí nos habla de dos tristezas. La tristeza que es según el mundo y la tristeza que es según Dios. ¿Cuál es esa tristeza según el mundo que produce muerte? Consiste en un inútil remordimiento o culpa. Que ese remordimiento o culpa carece de acción para transformarte, para rectificar tu situación. No tiene poder, te hunde más y más en la depresión, en el resentimiento, en la culpa. No tiene capacidad transformadora, mucho menos salvadora. Te hunde en la culpa, en la vergüenza, resentimiento, angustia, desespero, depresión, desesperanza, e incluso algunos al suicidio, a la muerte. Ejemplo de esto, Judas. Hay un contraste entre lo que hicieron Judas y Pedro.
Judas estaba lleno de remordimiento, no de arrepentimiento. Se sintió mal por traicionar al maestro, pero se volvió a quien no tenía que volverse, a sus supuestos amiguitos que le habían dado palmaditas para que hiciera lo que hizo, le dieron 20 monedas de plata. Fueron a los sumos sacerdotes que después que hicieron, lo rechazaron, lo abandonaron. ¿Y qué hizo Judas entonces? Se suicidó. La otra es la tristeza según Dios, que nos lleva al arrepentimiento. La palabra griega es metanoia, que incluye, como lo que decíamos, lo que decía la palabra, la mente, el corazón y los brazos. El arrepentimiento es lo mismo. El arrepentimiento incluye la mente, conocer, incluye el sentir, incluye el hacer. ¿Qué tenemos que conocer, sentir y querer o hacer? Bueno, al pecado. Hay que verlo como tal, no como un jueguito, no como un estilo de vida. El pecado tiene que ser reconocido. Esto que estoy haciendo es pecado. No es estilo de vida, es pecado. Primero tiene que reconocerlo. Por ejemplo, si se quedó ahí, no hemos hecho nada todavía. Tiene que venir al sentimiento, al corazón. Lo odio, lo aborrezco porque Dios lo aborrece. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Aleluya, Dios me ama. Así que si Dios aborrece el pecado, yo siento aborrecimiento con lo que estoy haciendo. Pero tampoco está en que se queda ahí. Usted sabe que es pecado. Usted ya siente que es odiable lo que está haciendo, que eso es aborrecible. Pero entonces obedece. ¿Qué hacen? Lo abandonan. Es un cambio de mente o forma de pensar para volverse a Dios. Ahora yo, en mi estilo de vida, que nunca antes de mi conversión personal entró la Biblia, un día leyéndola, el Espíritu Santo obró en mí, y entonces la forma de pensar de Dios, de cómo yo debía vivir, entró en mi vida. El Espíritu Santo hace eso en nosotros. Y entonces queremos, sin ser perfectos, a venir a hacer lo que Dios quiere y tratar de amoldar nuestra vida a los principios bíblicos. Eso es lo que hace el Espíritu cuando realmente nos convence de pecado, justicia y juicio, y aceptamos ese convencimiento y aceptamos la palabra y aceptamos ese cambio de mentalidad para volvernos a Dios. Hasta ahora, ¿quién dirigía mi estilo de vida? ¿Yo? ¿O el mundo? ¿O la sociedad? ¿O los hermanos inmaduros? Ahora quien rige mi estilo de vida es Dios. Antes yo iba hacia allá, hacia la puerta, al estilo de vida mío, con mi forma de pensar. De pronto me doy cuenta, no, pero para allá no debo ir. Y me vuelvo hacia Dios, hacia la cruz de Cristo. Es un camino diferente. Es un volvernos a Dios, de dejar mi yo entronado en mi corazón, a que Cristo se entrone en mi corazón y dirija mi estilo de vida. Si usted es cristiano, usted debió hacerlo, pero quizás es bueno que recordemos algunas cosas. Y si usted no es cristiano, debería hacerlo. Un día leí en el proceso que Dios obró en mí y que ha obrado en muchos hermanos, por usar diferentes pasajes. Por eso tenemos que leer la Escritura, que es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma. Es una espada de doble filo. Y un día leí el Salmo 128, que decía que queríamos tener prosperidad en los trabajos. ¿Quién no quiere prosperidad en los trabajos? Yo quiero eso, Señor. Yo quiero prosperidad en los trabajos. Pero después decía, me irá bien. Ay, ¿quién no quiere que le vaya bien? Yo quiero que me vaya bien. Y después decía, y le irá bien a tu esposa. Ay, yo quiero que le vaya bien a mi esposa. Y después decía, y que le vaya bien a mis hijos. Yo lo quiero todo, Señor. Pero decía que los que aman al Señor. Yo tenía que hacer algo para reclamar esas bendiciones. Venir a Cristo. Y lo hice con Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, y que el corazón se cree para justicia. O al revés, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No importa cómo lo hagamos, si lo hacemos de corazón. Y me arrodillé, Señor, yo quiero, te confieso, te acepto, creo que te levantaste de los muertos y quiero esas bendiciones. Pero el Señor me decía, te falta un paso. Tienes que, ¿cómo tú estás mirando al pecado? ¿Lo estás mirando como algo que es pecado? ¿Lo estás mirando como algo que tú estás odiando? ¿Lo quieres dejar? Y hubo un versículo que me impactó, que fue el que leímos. Génesis, si quieren lo pueden buscar o después lo dejan para tarea. Pero es importante porque así como debemos mirar el pecado. Génesis 4, del 6 al 7. Yahvé dijo a Caín,
¿Por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿Por qué estás triste hoy? ¿Por qué estás con resentimiento, con sentido de culpa? ¿Por qué te sientes así? Caín, tú hermano, ¿por qué te sientes así? No debías sentirte. Dice, no es cierto de que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como una fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Esta es otra versión, porque habla del pecado como una fiera. Y eso me llamó la atención. Si usted estuviera en su casa, y aquello me graficó, me puse ese gráfico, si hubiera una fiera en la puerta de su casa, yo me imaginé un león. Si hubiera un león en la puerta de su casa, ¿usted va a decir que no hay un león en la puerta de su casa? ¿Usted va a decir que no debe aborrecer a ese león? ¿Usted va a decir que usted quiere ponerse en la boca del león o usted quiere alejarse del león? Y cuando yo vi como la Biblia grafica al pecado y al estilo de vida que leímos como un león que nos quiere devorar, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y claro, usted se daría más cuenta de que debe venir entonces, que para alcanzar esa bendición de Salmo 128, para venir a Cristo, primero tienes que dejar de pensar como estás pensando y aceptar lo que significa arrepentimiento, un cambio de mente, un volverse hacia Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo reconocer que hay un león en la puerta, pero yo puedo decir que para mí es un desafío. ¡Ah! Hay un león, ya tú verás, león, voy a desafiarte. Qué equivocados estamos si pensamos que podemos desafiar al pecado, que con nuestra fuerza podemos jugar con el pecado. No, que yo sí lo puedo controlar al león. Salga para que usted vea. Salga. Así que el reconocimiento de que hay un león en la puerta, como lo leímos en Romanos, aquellas personas no lo conocían y que había juicio de Dios, pero lo seguían haciendo y se complacían con los demás. Así muchas veces actuamos. Sabemos que es pecado, es un león, pero queremos salir a darle palmadita al león hasta que nos devora. Ese es el paso del entendimiento un poco más graficado. Después dice que es el sentimiento. Yo debo rechazar, aborrecer que hay un león. Yo debo odiar que hay un león en la puerta de mi casa. Pero quizás usted sabe que hay un león que lo puede morder. Sabe, usted entiende que debe odiar al león, pero solamente está en su mente. Y usted dice, ay, qué fastidio. Ese león allá afuera que me quiere devorar. Mira que me está haciendo daño. Ay, pero yo lo amo tanto. ¿Cómo yo amo a ese león? Pero cada vez que juego con él, como me maltrata, como me aruña, como me salgo herido de sus garras. Pero yo lo amo tanto. Usted reconoce que es un león. Usted siente que la está maltratando, que no le está ayudando en su vida, pero usted se deja maltratar porque usted ama tanto a ese león. Entonces, usted le ama, usted lo entiende que es un león, usted siente equivocadamente, encontradamente que lo aborrece, pero le ama y está ahí. Así que reconocer que hay un león, a veces odiar al león no es suficiente. Y también usted puede decir, yo voy a abandonar a ese león. Pero no es porque ha entendido que es pecado, no es porque siente que debes aborrecerlo, es por conveniencia. Porque quizás puedes perder el trabajo si sigues con ese león. Puedes perder el matrimonio si sigues con ese león. Y ahora vienen las consecuencias económicas, los divorcios, no me conviene. Puede venir un escándalo si sigo con ese león. Así que por conveniencia momentánea y prudencia, usted puede que abandone ese pecado, pero no porque usted en su corazón cree que es pecado y siente que es pecado y que es una cosa momentánea. Si volviera a venir otro leoncito diferente, disfrazado un poquito más, como melena, quizás más jovencito, yo aceptaría al otro, que quizás no me trae escándalo, un poquito más subliminal, un poco más escondido. Seguiría con ese león. Entonces, el pecado se va de nuestras vidas y realmente nos arrepentimos de él cuando lo ponemos en las manos de Cristo como un hecho regenerador que nos cambia, que nos transforma. Cuando estas tres cosas ocurren, lo creo en mi mente, lo creo en mi corazón y lo abandono. Y el Señor me ayuda a abandonarlo. Porque si no, seguiremos en remordimiento, desesperación o culpa. En una encuesta se le preguntó a 500 personas qué emociones acompañaban a su sentimiento de culpa. Y dijeron, castigadas, se sentían castigadas, deprimidas, indignas, porque al final
algo en tu conciencia dice que estás mal. Y espero que sea el Espíritu para que te arrepientas. Pero de todas formas, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre para dar una conciencia de lo bueno y de lo malo. Y entonces se debate, sabiendo que está haciendo algo malo, te sientes indigno, rechazado, abandonado, sensación de baja autoestima, no tenían gozo, esperanza ni vitalidad. Parece una triste manera de vivir. Pero todos en algunos momentos creo que hemos experimentado alguna de estas cosas. Puede que usted esté experimentando este tipo de tristeza debido a la culpa. Entonces tiene que preguntarse cuál es el origen de estos sentimientos que usted está pasando ahora. Si es del pecado, ya le expliqué lo que tiene que hacer. Si es por culpa del león, aléjese del león. Vea al león, sienta que es un león y abandone al león. No le pase más la mano. Eso fue lo que hizo Pedro. A diferencia de Judas, ¿ven la diferencia? Como la tristeza del mundo produce muerte y todas estas cosas que hemos leído relacionadas con la culpa, y la tristeza que según Dios trae bendición. Pedro negó al Señor 3 veces, lloró amargamente, pero se arrepintió, no volvió con los sacerdotes, volvió con los apóstoles y volvió sobre todo a Jesús. Jesús le restauró y se convirtió en la cabeza de los apóstoles. Si lo hacemos nosotros, el Señor también nos libera del remordimiento, de la culpa, y nos da libertad de toda esa tristeza que no tenemos que llevarla nosotros. Pongamos en la cruz de Cristo como discípulos dispuestos a pagar el precio del discipulado, a ser los discípulos que Él quiere que seamos. En conclusión, 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para contigo, para conmigo, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? A arrepentimiento. Dios quiere que las personas se arrepientan y vean al león, y Él va a luchar contra ese león, y Él ya venció al león. Él es el león de la tribu de Judá. Y el león que anda por ahí dando vueltas, queriendo amenazando con devorarnos, no puede. No puede. Si acaso el Señor le permite, por alguna razón, que nos toque, para que rectifiquemos, para disciplinarlo. Pero si el Señor no lo permite, no puede tocarnos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos victoria sobre los leones que andan en este mundo, porque Cristo, el león de la tribu de Judá, nos defiende. Y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Señor usa la tristeza. Quizás esté usando tu tristeza para un llamado al arrepentimiento verdadero, como ya lo expliqué, como un recurso para traer los incrédulos a la salvación a Cristo. No para que se pongan rebeldes, no para que vayan en contra. Quien dura cosas de algo, cosas contra el aguijón, sino para que se arrepienten en acepte a Cristo. Y también a nosotros los creyentes nos motiva a confesar cualquier pecado que está causando problemas en mi comunión con Dios. Confesémoslo, rectifiquémoslo. Si usted ya ha recibido el regalo de la salvación por el arrepentimiento y la fe en Cristo como su Señor y Salvador, y todavía está luchando con la tristeza, la culpa, mira, venga la Biblia. Deje que las promesas de la Biblia le aseguren que esos sentimientos no vienen de Dios. No pueden venir de Dios. Si usted es cristiano, tiene el Espíritu Santo, y usted tiene remordimiento y culpa, eso no proviene de Dios, eso proviene de Satanás, del diablo, el padre de la mentira. Por el contrario, el Señor no le está atacando. El Señor tiene las llaves que le hace a usted libre de la tristeza y la culpa. No se convierta en una víctima de las mentiras del enemigo de nuestras almas. En Cristo usted ha sido perdonado, en Cristo usted ha sido liberado. ¿Y cuánto decimos? Amén. Que el Señor nos bendiga en esta libertad, en esta victoria que tenemos contra la tristeza, el remordimiento y la culpa. Aleluya.